viendo la parte que ahora entraremos, que es la del dinero, de un libro muy famoso que tienes, que es El Código del Dinero. Toda esta parte global que tú tienes porque has escrito tanto, ¿cómo ves la sociedad? ¿Cómo podemos analizar la situación actual de la sociedad? Bueno, si tuviéramos, no sé, un día para hablar de ello o 2 días, porque es un tema extenso, ¿no? Cada persona está en una fase y hay que respetar a cada persona en la fase en la que está. Yo sé que diré cosas o puedo decir cosas que hay personas que no les puede encajar lo que yo le diga, pero también tienen que entender que yo tengo 65 años y que ya he vivido ciertas cosas. Entonces, claro, yo no le pido que me crea, solo le pido que esté abierta y que cuando tenga 65 años me diga qué le parece aquello que oyó hace tiempo de mí, ¿no? Yo te diría que el mundo no es lo que parece, en nada. Y si me permites ser más claro, te diría que es un engaño absoluto. Si alguien vive engañado es el ser humano. La raza humana vive bajo un engaño de unas dimensiones colosales. ¿Engañados por nosotros mismos o por todos? Bueno, autoengañados porque nos es cómodo vivir en el engaño, porque la verdad es cruda y no gusta, y porque los que engañan lo hacen muy bien. Es decir, que la gente que hace el mal lo hace muy bien. Yo sé que esto es un juego de palabras, por tanto dicen, ¿se han equivocado? No, no se han equivocado. Ellos hacen muy bien el mal. Lo hacen de una forma tan civilina que ni siquiera te das cuenta que lo están haciendo. Entonces yo le diría a la sociedad que tiene que despertar no solo espiritualmente, sino también socialmente y darse cuenta de que está siendo engañada en todo. En la economía, en la política, en la religión, en todo. En la historia, es decir, vivimos en un fake de unas medidas colosales. Cuanto más hurgas, cuanto más investigas, más te das cuenta de que te han engañado mucho. Y esto te empieza a dar cuenta con los años, con el tiempo. De ahí que la raza humana actual, porque ha habido varias civilizaciones humanas, esta no es la primera, esta es otro de los fakes que nos quieren hacer creer que esta es la primera y única civilización humana que vive en el planeta. En el planeta ha habido muchas civilizaciones humanas, han sido reseteadas, ¿no? El hecho de que esta civilización viva tan poco, son 70, 80, 90 años, en el mejor de los casos, tan poco, no es casual, es muy poco eso. La gente tendría que pensar si le parece normal que un ser humano con la tecnología, el conocimiento que tiene, los miles de años que lleva ya dando vueltas por el planeta, si le parece normal. O sea, no tiene nada de normal. Entonces, ¿para qué o qué podría haber provocado que algo o alguien hubiera hackeado este ADN para que se viviera tan poco? Pues muy fácil, lo que te decía antes, cuando una persona llega a mi edad, te empiezas a enterar de muchas cosas, porque tienes tiempo para investigar, porque eres más crítico, porque estás más centrado también en según qué temas. Ya pues hay ciertas cosas que no son tan urgentes, ¿no? Entonces investigas y te das cuenta. Entonces esa persona es muy peligrosa. No hay nada más peligroso que una persona consciente, culta, leída, que investiga. Eso es lo más peligroso. Entonces, ¿por qué tiene que vivir poco una civilización como esta, que es una civilización esclava, ¿no? Bueno, porque si vive mucho, averiguará demasiadas cosas y no conviene. Entonces, el ser humano vive lo que vive porque hay interés en que esté bajo control. En el momento en el que seamos una civilización libre, que lo seremos, el ser humano vivirá mucho más. Tómate nota de esto porque es una previsión que hago ahora, en el 2024. El ser humano vivirá 100, 200, 300 años. Yo creo que todo parte primero por tener control, ¿no?, de tu vida, para poder despertar. Creo que si sigues haciendo las cosas que te están diciendo que tienes que hacer, creo que si sigues siendo un trabajo que no sabes en qué momento se acaba ese trabajo, o cuidando tu salud y tu cuerpo, como lo mismo. O sea, que has visto un anuncio, has comido una cosa, has bebido una cosa y no tienes control de tu rutina, es muy complicado poder llegar a ese despertar. Entonces, vamos a empezar por la parte laboral. ¿Cómo puede una persona tener control de su vida en esa parte profesional? Que, ojo, como estoy diciendo, no quiero decir que todo el mundo tenga que hacer una SL, un emprendimiento. Creo que cada persona le apetecerá hacer una carrera profesional diferente. Para nada incentivamos a que todo el mundo sea emprendedor, pero bueno, es verdad que hay gente que a lo mejor está en un sitio donde no quería estar o que ni siquiera ha pensado en cómo estar, ¿no? Sí. ¿Cómo puede despertar una persona profesionalmente y cuando despierta y se notará en esa crisis tan positiva en su vida, cómo puede salir de ese nudo para poder ir hacia una vida mejor?
Bien, yo ya desde que escribí El Código del Dinero ya lo escribí allí. Es un libro que escribí en el año 2008, y hace unos cuantos años, y la gente decía es que era un libro visionario. No, no era visionario, porque ya estaba pasando todo esto. Lo que pasa es que tú estabas dormido y no te enterabas, ¿no? Pero todo esto ya estaba pasando, ¿no? Ahora más, una forma más aguda, pero estaba pasando. Entonces, yo le diría a la gente que no tiene que ser emprendedor a todo el mundo, porque no todo el mundo vale para serlo. Y no vale porque no quiere, no es porque no le falte no sé, unas neuronas o tenga el ADN que lo tenga averiado, ¿no? No lo puede ser porque no lo quiere ser. Y como no lo quiere ser, no puede serlo. Porque pues hay que entregar mucho, hay que esforzarse mucho, hay que cambiar mucho. Entonces hay gente que no quiere cambiar, no quiere mejorar, aunque suene raro, no quiere mejorar. Que mejore el mundo, ¿no? ¿Para qué voy a mejorar yo? Que mejore el gobierno, que mejore el mundo, que mejore mi papá, que mejore mi empresa, que mejore mi mascota. Yo no voy a mejorar, ¿no? Entonces, yo no le diré que tiene que ser emprendedor, porque además ser emprendedor significa montar un lío bastante grande. O sea, que aquí en España, no sé, montar un bar se llama emprender. No, no es eso. Emprender es algo mucho más serio. Es montar un chiringuito bastante grande. Pero sí podemos hablar de ser profesional, eso sí, ¿no? Autónomo, profesional, incluso artesano, porque esto ya lo fue. La raza humana, nuestra civilización ya lo era. O sea, la mayoría de empresas, la mayoría de personas en la Edad Media no eran empleados. Obviamente habían esclavos, habían siervos de la gleba, habían las personas que trabajaban para el señor feudal, pero toda esa gente que trabajaba para ella. Estaba bajo la protección de un señor feudal que se quedaba con la mitad de impuestos, igual que ahora. O sea, ahora vivimos también en la Edad Media, con señor feudal, ¿no? El señor feudal le llamamos hacienda, pero es lo mismo, o sea, que va a quedar la mitad de tus ingresos, y además va a tener derecho de pernada como tenía el señor feudal, que bueno, pues prácticamente te van a hacer contigo lo que quieran, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo, pero entonces no habían empleados como hay ahora, o tantos. ¿Qué había? Había agricultores, artesanos, herreros, en fin, artistas, gente que trabajaba para sí misma y que era contratada o que suministraba a otras personas, a las élites. Entonces, esto ya lo éramos, lo hemos perdido. En algún momento se nos comió en la cabeza para que fuéramos todos empleados y nos vendió el paradigma de un empleo, una nómina, un horario y un jefe. Pero la pregunta es, ¿a alguien le parece normal todo esto? Porque a mí no me lo parece. O sea, yo ya sé qué es lo frecuente, pero frecuente no quiere decir que sea normal. Es frecuente porque nos han vendido esta película cuando ha interesado y hemos picado. Yo también he sido empleado, me arrepiento, pero también he sido empleado durante muchos años, y el día más feliz fue el día que dejé de ser empleado. Entonces, hay otros roles, como decía yo, pues artesano, autónomo, freelancer, profesional, llámale como tú quieras, que es la empresa de una persona. No hace falta montar un gran chiringuito para... O sea, no es negro o blanco, ¿no? O soy un empleado o soy un gran empresario. Olvídate. No todo el mundo quiere ser ni puede ser un gran empresario, pero sí puede ser un profesional. Autónomo. Puede ser un veterinario y trabajar para ti, tener tu pequeña clínica y hacer tu vida, ¿no? Entonces yo le diría a la gente que cuanto antes salga del redil, es decir, de un empleo, mejor para ella. ¿Por qué? Porque en un empleo no hay libertad, no la habrá nunca, ni hay riqueza. Todo esto ya lo escribí en el Código del Dinero. No hay empleados ricos, no te puedes hacer rico en un empleo. Los empleos no están hechos para esto. Entonces, la gente le diría que si quiere ser empleada, que el otro día se lo decía a mi sobrina, que tiene 25 años, le decía, mira, ponle fecha de caducidad. Yo también he picado, pero ponle fecha de salida, fecha de caducidad. Pues quédate 3 años, 5, los que tú consideres, 7. ¿Para qué? Bueno, para desfogarte, aprender, para coger soltura, hacer contactos, ¿sabes? Desfogarte, aprender, se aprende mucho. Pero no te acostumbres. No te acostumbres a un horario, a un jefe y a una nómina. Porque llegará un día que tendrás 40 años o 50, te van a despedir y no vas a volver a encontrar trabajo. Entonces, prepara tu plan B. Ahí viene el nombre de vuestro podcast, que me encanta tanto, tener un plan, porque tienes que tener un plan. Es tu plan de libertad, tanto personal como espiritual, como financiero. Tienes que tener un plan. No te acomodes a un empleo pensando que siempre habrá alguien que pagará por ti, porque no va a pasar.
Cada vez habrá menos empleos, la inteligencia artificial se va a ocupar de muchas cosas, etc. No te acostumbres porque te estás metiendo en una trampa en la que luego no podrás salir. Yo sabía que cuando dejé mi empleo, que tenía unos 40 años, que o lo hacía entonces o ya no lo haría, porque entonces ya como que te enganchas, ¿no? Te reenganchas, ¿no? Y ya de alguna forma dices, bueno, ahora ya ¿quién me va a querer, ¿no? A mi edad. Entonces tienes que salir cuando aún tienes esa energía y esas ganas de comerte el mundo. ¿Por qué me gusta tanto Tengo un plan? Porque fíjate, cuando hay una película y el héroe está en apuros, estamos todos en el cine ahí sufriendo, ¿no? Pensando, hostia, ahora ya de esta no sale, ¿no? Pero en ese momento el héroe dice, tengo un plan. Y todos en el cine nos miramos y decimos, hostia, menos mal, macho, porque si no tiene un plan de aquí no salimos, ¿no? En aquel momento como que te tranquilizas, ¿no? Pues ese es el mensaje. Cuando una persona tiene un plan, dice, vale, estoy mal, las cosas pintan muy mal y van a peor, pero tengo un plan. En aquel momento dices, menos mal, ¿no?